Un saludo para todos los que están viendo este video tutorial. A continuación vamos a hacer un pequeño video, ok, en cuanto a la configuración de una red mejor conocida como la zona desmilitarizada, ok, por sus siglas en inglés DMZ, ok. Esa red en compañía de una red WAN, de una red de internet, ok, de acceso público. Precisamente la zona desmilitarizada tiene sus inicios, ok, o su propósito realmente es separar lo que es la red de área local de la red de área extensa, o en este caso separarla de la internet, ok. La MZ se configura para que los clientes que están fuera de nuestra red tengan acceso a los servicios más comunes, como por ejemplo servicio web, servicio FTP, servicio de correo electrónico, ok, y así obviamente separarlas de la red local. Entonces la MZ es una zona donde ofrecemos servicios a clientes que están fuera de nuestra plataforma de red, ok. Para el efecto de esta simulación vamos a usar un un router Cisco 2811, ok, el cual lo he llamado ZWF. Lo he llamado así por lo siguiente, porque a futuro en otro video vamos a configurar este router como firewall usando la tecnología Sony Based Firewall, que es propietaria de Cisco, ok. Para caso de este ejemplo, lo que sí vamos a hacer, que es parte del firewall, es trabajar con lo que es la traducción de redes, ok, mejor conocida como Network Address Translation, por sus siglas en inglés NAT, ok. ¿Qué buscamos con el servicio NAT? Simplemente traducir direcciones IP privadas a direcciones IP públicas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que toda nuestra zona desmilitarizada siempre tiene que estar configurada con direcciones privadas. Por ejemplo, en el caso de la simulación, en la zona desmilitarizada tenemos un clase C privado /29 192.168.100.0. Esta es una dirección IP privada, ok. Todos los servidores HTTP, FTP, SMTP, POP3, ok, lo que es servidor web, servidor FTP, servidor de correo electrónico, poseen direcciones privadas. En la zona WAN tenemos unas direcciones públicas, en este caso clase C públicas /24, la 204.400. ¿Qué se quiere con esto? Ok, que los clientes que están en la zona WAN tengan acceso a cualquiera de estos servicios de la red desmilitarizada, pero que lo hagan con direcciones IP públicas, no con direcciones IP privadas. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder al servidor HTTP, ya sabemos que por medio de esta simulación el servidor HTTP tiene esta dirección privada 192.168.100.2. Si nosotros accedemos con este equipo que está acá y colocamos en el navegador el 192.168.100.2, ok, fíjese que aquí estamos accediendo al servidor web que está en nuestra zona desmilitarizada, pero estamos accediendo desde una red pública. ¿Por qué una red pública? Porque este equipo pertenece a la red WAN o a la red internet, una red insegura, ok. Entonces no podemos acceder, o no se debería acceder desde una red pública a una red privada directamente accediendo con direcciones privadas. Eso no es permitido. Entonces precisamente para eso vamos a aprender hoy a configurar lo que es la traducción de direcciones IP privadas y direcciones IP públicas, de manera de ocultar y proteger todos nuestros rangos privados que tengamos en la zona desmilitarizada, ok. De esa misma forma ocurre con el FTP. Por ejemplo, si hacemos FTP 192.168.100.2, igualito, fíjense que ahí estamos accediendo al servidor FTP, pero de forma accediendo con una dirección IP privada, cosa que no deberíamos permitir. Entonces con el servicio NAT vamos a ocultar nuestras direcciones privadas, ok. Lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta es que nuestro router Cisco 2811 posee dos interfaces de red, las cuales vamos a documentar a continuación. La faz Ethernet 00 es la interfaz que vamos a usar como inside, ok. Inside significa interno, y la faz Ethernet 01 que está de este lado la vamos a usar como la faz Ethernet outside. ¿Qué significa outside? Que está del lado de afuera, ok. Entonces bueno, una vez hecho eso, fíjense que en el router tenemos la faz Ethernet 00, ok, apuntando hacia nuestra zona desmilitarizada, y la faz Ethernet 01 apuntando a nuestra zona WAN. Entonces primer paso es declarar cada una de las interfaces como interna y otra como externa. Por ejemplo, haciendo clic en la interfaz Ethernet 00,
nos vamos a la consola y colocamos el comando IP NAT inside. Con esto declaramos que la red es una red interna, y con la fase TN01, que es la que mira hacia la red pública, escribimos el comando IP NAT outside. De esta forma la declaramos como una interfaz que apunta hacia la red WAN. Ok, entonces bueno, hay que tener claro también que nuestro proveedor ISP, o en pocas palabras el proveedor de servicio de internet, en este caso podría ser muy bien CanTV. En el caso de nosotros aquí en Venezuela, tenemos un ISP llamado CanTV. Posiblemente, indiferentemente que tengamos un enlace dedicado simétrico o un enlace compartido, poseemos direcciones públicas que el ISP nos ofrece. En este caso, para efectos de este ejemplo, tenemos un clase C público /24, los cuales tienen un alcance de 254 direcciones IP. Ok, nosotros hemos creado aquí un dominio que le llamamos clase.org. A ese dominio lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a usar el www.clase.org apuntando hacia la 244.0.254. ¿Qué pasa? Que si nosotros apuntamos a esa IP, ¿verdad? En la consola nosotros escribimos ping, por ejemplo, 244.0.254, no nos responde nadie. ¿Por qué? Porque esta IP obviamente no la posee ningún dispositivo en la red. ¿Qué vamos a lograr nosotros? Que cada vez que nosotros enviamos un paquete ICMP por la red hacia esa IP, nos responda el servidor web, y no lo hagamos por una dirección privada, sino que lo hagamos por una dirección pública. Ok, entonces bueno, eso se hace de la siguiente forma. Entonces, esta dirección 244.0.254 se la vamos a asignar al servidor web, y la dirección 244.0.253 se la vamos a asignar al servidor de correo electrónico por medio de nuestro servicio Network Address Translation. Ok, entonces bueno, eso se hace de la siguiente forma, muy sencillo. Ok, entonces para eso creamos unas políticas. Tenemos que configurar o aprender a configurar nuestra dirección, nuestro NAT, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Ok, en este caso lo vamos a hacer de este modo: IP NAT, ok, inside source static. Cuando colocamos el comando static, él nos pide una dirección local. La dirección local siempre va a ser la IP privada que tenemos nosotros en nuestra red local, en la MZ, perdón, que sería la 192.168.100.2. Una vez que colocamos la dirección local, él nos va a pedir, en este caso, la dirección global. La dirección global va a ser la dirección pública o la dirección que tenemos en la interfaz outside. En este caso, la 0254. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente: todo lo que venga, o todo el tráfico que venga por la 244.0.254 va a ser traducido para el servidor 192.168.100.2. Entonces este sería el primer paso. Ok, creamos una política de nateo, ok, de afuera hacia adentro de nuestro router o de nuestra red, ok, para natear todo el tráfico que venga de una red pública hacia una red privada, y de esta forma ocultamos nuestra dirección privada. Hacemos lo mismo, pero en este caso apuntando al otro servidor. ¿A cuál servidor? Apuntando al servidor de correo electrónico, que es la 103, y la 103 se va a apoderar de la 244.0.253. Entonces esto queda de esta forma: le queda la 103, que sería la inside, y este sería la IP externa. Ok, entonces de esta forma es que se generan las políticas de nateo, ok, para ocultar nuestras direcciones privadas de la red pública y mostrar estos servidores, tanto el servidor web como el servidor de correo, como si estos estuvieran aquí afuera. Ok, eso es totalmente transparente para el usuario final en este caso. Por ejemplo, si nosotros accedemos a la consola de esta PC y hacemos un ping ahora sí a la 244.0.254, fíjense que ahora sí nos responde. ¿Por qué? Porque esta IP está siendo traducida por nuestro router, ok, y si nosotros nos metemos en el navegador y colocamos la misma dirección IP 440.254, fíjense que ahora nos responde el servidor web. ¿Por qué? Porque nuestro NAT del router está traduciendo una dirección pública
y nos está mostrando de frente al cliente el servidor web. Ok, fíjense que por ejemplo si nosotros colocamos la dirección privada que colocamos hace un momento, ok, y le damos buscar, en este caso fíjense que no sucede nada. Por ejemplo, si lo probamos en limpio, ok, fíjense que antes respondía y ahora no va a responder. ¿Por qué? Porque esta IP que es privada ya no está dentro del nateo que acabamos de colocar. ¿Por qué? Porque es una IP interna que pertenece a la MZ, que no pertenece a la República, por lo tanto no responde. Si colocamos de nuevo la IP que la IP pública que está siendo traducida por el router, ahí obviamente si no va a responder el servidor web. Precisamente esto es lo que se busca cuando configuramos, ok, lo que es la traducción de redes, en este caso el NAT. Si lo hacemos con el FTP, sucede lo mismo. Por ejemplo, vamos a FTP 244.0.254. Fíjense que ahora nos responde, es el servidor FTP que está dentro de la MZ pero con una dirección pública. Ok, nos autenticamos y fíjense que ahí estamos dentro del servidor FTP, no ha pasado nada. Simplemente que ahora las direcciones privadas de nuestra MZ están siendo ocultas de la República. Eso es lo que realmente se quiere. Obviamente con un buen uso de un servidor DNS en el lado de la República, nosotros podemos asignarle a estas IPs obviamente un nombre de dominio. Por ejemplo, aquí en la República nosotros tenemos un servidor DNS, ok, aquí en service vamos a agregar esas direcciones, ok, vamos a colocar esta documentación de este lado para trabajarlo mejor. Ok, aquí en service vamos a hacer cliente DNS, el servicio tiene que estar encendido y colocamos el nombre de dominio, por ejemplo www.clase.org, y colocamos la dirección IP 244.0.254. Esta me sirve tanto para el servidor web como para el servidor FTP. ¿Por qué? Porque en el mismo servidor hay dos servicios ejecutándose, tanto el servicio web como el servicio de transferencia de archivos. Con el servidor de correo tenemos que cambiar la dirección, que en este caso sería la 253, como tenemos aquí en la documentación, y obviamente agregamos el subdominio. Ahora, ¿qué sucede? Nos metemos en un equipo cliente, ¿verdad? Y en vez de escribir la IP, escribimos el dominio. Para un usuario final es más fácil aprenderse www.clase.org que aprenderse una dirección IP, por más fácil que sea. Ok, cuando colocamos el DNS desde nuestra república, fíjense que ahora nos está respondiendo. Ya no lo hacemos por IP, sino que lo hacemos por servidor de nombre de dominio. Ok, y si intentamos acceder vía FTP, sería lo mismo, FTP www.clase.org. Realmente fíjense que el FTP ahora nos estamos conectando vía dominio y sucede lo mismo. Ok, fíjense que ahí estamos otra vez dentro del servidor FTP, no hay ninguna novedad. Ok, si probamos el servidor de correo electrónico, que en el servidor de correo vamos a configurar unas cuentas rápidamente. Fíjense que no está configurado. Vamos a colocar el dominio clase.org y vamos a crear los usuarios. Vamos a crear el usuario 01 con la superclave y el usuario 02 con la superclave, por ejemplo. Ok, ya tenemos estos dos usuarios asociados a ese dominio. Ok, nos vamos al PC1 o al PC0, perdón. Nos metemos aquí donde dice email y configuramos el DNS. Nombre completo del usuario, aquí sería usuario 1, por ejemplo. Correo electrónico usu01 @clase.org. Y aquí donde dice incoming my server, recordemos dos cosas. El servidor de correo trabaja con dos protocolos. En el caso de Packet Tracer, trabaja con el protocolo SMTP, que significa protocolo de envío de mensajes simples, ok, y el protocolo POP3, que significa postal central de correo, ok. Entonces, bueno, en este caso el incoming sería el POP3. En este caso, como tenemos un dominio llamado mail.clase.org, apuntamos al dominio, sería mail.clase.org. Y como en el mismo servidor también tenemos SMTP, que es el que envía los correos, lo colocamos igual, porque el mismo dominio apunta al mismo servidor. Tanto
el que recibe los correos como que lo envía. Entonces aquí configuramos el usuario que configuramos en el servidor. Uso 01 con la clave del 1 al 4. ¿Ok? Lo mismo hacemos, por ejemplo, vamos a mandarle un correo al usuario 02, uso02 arroba, decimos arroba clase.org. Vamos a mandarle un saludo, hola. ¿Ok? Fíjense que allí el DNS intentó traducir mail.clase.org. De hecho, la traducción fue exitosa y el mensaje fue enviado satisfactoriamente. Ahora, si hacemos lo mismo con el PC1, configuramos el usuario de la misma forma como hicimos con el otro, usuario 2, ok, entonces uso 02 arroba gmail, perdón, gmail no es, arroba clase.org. Ok, bien, aquí aplicamos la misma, ok, el mismo DNS o el mismo dominio que apunta a mi servidor de correo. Uso 02 y la superclave. Ok, bien, si hacemos clic en recibidos, fíjense que aquí efectivamente el usuario 01 envió un correo. Ok, fíjense que aquí podemos replicar el correo, podemos decirle chao, por ejemplo, el correo fue enviado. Si nos dirigimos otra vez al PC0 y pulsamos en recibido, fíjense que ahora recibimos obviamente la réplica. Entonces bueno, esta es la forma, una de las formas más correctas de configurar lo que sería el servicio Network Address Translation, que lo que busca, como le dije anteriormente, es la traducción de direcciones privadas a direcciones públicas, y de esta forma defender nuestra plataforma de red. En este caso, no permitir nunca que los usuarios que están en la red WAN conozcan las direcciones privadas de nuestra red área local y mucho menos de la de meseta. Esas son políticas de seguridad que actualmente se cumplen. Ok, entonces bueno, no está de más decirle que practiquen este ejemplo. Es muy sencillo de configurar, simplemente hay que estar claro cuáles son los direccionamientos IP que tenemos configurados en ambos lados. Tenemos que estar claro que es una red de MZ, tenemos que estar claro que es una red WAN. Ok, tenemos que tener también práctica en algunos servicios, cómo configurar HCP, cómo configurar HTTP, cómo configurar FTP, SMTP, POP3 en Packet Tracer. En mi canal hay algunos videos donde les muestro la configuración básica de cada uno de ellos. Ok, bueno, como siempre les digo, espero que este video sea de utilidad para ustedes, pónganlos en práctica y bueno, hasta otra oportunidad.